Las comunicaciones digitales tienen una variedad de técnicas de comunicaciones como lo es la transmisión digital. Las transmisiones de pulsos digitales entre dos o más puntos de un sistema de comunicación crean la transmisión digital. Estos sistemas requieren de un elemento físico entre el transmisor y el receptor, como cables metálicos, cable coaxial o cable de fibra óptica. En la transmisión digital, la fuente original puede ser información digital o analógica. De ser analógica, deberá convertirse en pulsos digitales antes de ser transmitida para después regresar a la forma analógica cuando sea recibida. Y todo esto se hace por el dispositivo llamado módem. La modulación son técnicas que facilitan la modificación de una señal con el fin de que éstas puedan ser transmitidas a través de un canal y asimismo poder recuperar la señal original al ser recibida. Los radios digitales se distinguen de un sistema AM, FM o PM en los pulsos digitales que crean las señales de modulación y demodulación, siendo que ya no son más señales analógicas. Hay 4 técnicas de modulación digital. Estas son modulación por desplazamiento de amplitud, modulación por desplazamiento de frecuencia, modulación por desplazamiento de fase y modulación de amplitud en cuadratura. La modulación por desplazamiento de amplitud, o conocida también como ASK, es una forma de modulación digital que consiste en cambiar la amplitud de una onda portadora, como lo puede ser de origen sinusoide, a solo 2 valores posibles, los cuales son 1 y 0. Con lo ya mencionado, se puede apreciar que es una variante de la modulación AM. Los dígitos binarios se representan como la presencia de la portadora a amplitud constante y mediante la ausencia de la misma, siendo estos 1 y 0 respectivamente. Para recuperar la señal se deben sincronizar la frecuencia de las señales sinusoidales, portadoras y regeneradoras, dependiendo si están en el modulador o demodulador. Sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes es que es sensible a cambios repentinos de la ganancia y es una técnica de emulación muy ineficaz, ya que solo puede transmitir un bit al mismo tiempo en una determinada frecuencia. Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK. Utiliza 2 o más frecuencias diferentes para los valores binarios, es decir, que para representar el bit 1 se puede usar una onda con una frecuencia de 4 Hz. Por otro lado, para representar el 0 puede haber una frecuencia de 2 Hz. Aunque estos valores pueden variar o ser diferentes, es importante conocer que 0 debe ser una frecuencia cercana a la portadora y 1 debe ser el doble de la frecuencia de 0. La forma más común de esta modulación es la BFSK o modulación por desplazamiento de frecuencia binaria, que concreta más lo ya mencionado con los binarios. Modulación por desplazamiento de fase, PSK. Aquí la portadora tiene un desplazamiento en su fase. Consiste en hacer variar la portadora entre un número de valores discretos. En cada intercambio de bit de 1 a 0, es decir, cuando estos valores cambian, se puede apreciar ese desplazamiento en cada cambio de fase. Y aquí nace la modulación BPSK, donde la B hace referencia a la parte binaria que se desplazará cada que haya un cambio de fase. Modulación de amplitud en cuadratura, QAM. Esta modulación tiene la información digital contenida, tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida. Modula por desplazamiento la amplitud de la señal de forma independiente de 2 señales portadoras que tienen la misma frecuencia, pero desplazadas entre sí 90 grados. Es el resultado de sumar ambas señales ASK, ya que estas son las que directamente se encargan de la amplitud. Las señales pueden operar por el mismo canal sin interferencia porque sus portadoras, al estar desfasadas, están en cuadratura. Ambas ondas son sinusoidales, pero una es la portadora y la otra es la señal de datos. Esta modulación cuenta con mayor inmunidad al ruido, poco consumo de electricidad, mayor capacidad de acarreo de información, transmisiones de mejor calidad, entre otras cosas. Finalmente, se puede inferir que las aplicaciones más destacables de estas técnicas son que la modulación PSK es usado por el estándar de Red LAN, en donde se depende de la velocidad de transmisión. Por otro lado, en la QAM se usan los módems telefónicos para velocidades mayores a los 2400 bits por segundo, entre otras cosas como señales de televisión, satélites, etc.
La ASK se utiliza para cables transoceánicos, mientras que la FSK tiene ventajas sobre la ASK cuando los índices de modulación son grandes, ya que aumenta la protección contra el ruido e interferencias. Ahora, para la conversión de datos analógicos a digitales, debemos tener claro un primer concepto: digitalización, que es simplemente el proceso de convertir datos analógicos a digitales con un dispositivo códec o digitalizador. Con los datos ya digitalizados, podemos escoger entre convertir a señales digitales y transmitirlos por un esquema de codificación, o convertirlos a señales analógicas y transmitirlos por algún esquema de modulación. Aunque el proceso de digitalización y modulación se lleva a cabo por un digitalizador y un módem, para la conversión de los datos análogos a digitales se usan dos técnicas: la PCM, que es la modulación por código de pulsos, y la modulación delta. Pero antes de hablar acerca de estas técnicas, debemos tener en claro lo que es el muestreo, cuantificación y codificación. El primero consiste en tomar muestras o medidas del valor de la señal n veces por segundo, con lo que tendrán n niveles de tensión en un segundo. Para un canal de teléfono de voz, un ejemplo para este caso, es suficiente tomar 8000 muestras por segundo, o lo que es lo mismo, una muestra cada 125 microsegundos. Esto es así porque, de acuerdo con el teorema de muestreo, si se toman muestras de una señal eléctrica continua a intervalos regulares y con una frecuencia doble a la frecuencia máxima que se quiere muestrear, dichas muestras contendrán toda la información necesaria para reconstruir la señal original. En la cuantificación se asigna un determinado valor discreto a cada uno de los niveles de tensión obtenidos en el muestreo. Como las muestras pueden tener un infinito número de valores en la gama de intensidad de la voz, gama que en un canal telefónico es de aproximadamente 60 decibelios, o lo que es lo mismo, una relación tensión de 1000 a 1, con el fin de simplificar el proceso, lo que se hace es aproximar el valor más cercano de una serie de valores predeterminados. Y, por último, en la codificación, a cada nivel de cuantificación se le asigna un código binario distinto, con lo cual ya tenemos la señal codificada y lista para ser transmitida. La forma de una onda sería la indicada como una función. En telefonía, la señal analógica focal con un ancho de banda de 4 kHz se convierte en una señal digital de 1024 kilobits por segundo. Para la primera técnica se obtienen primeramente muestras PAM, intervalos iguales, después se normalizan y por último se obtiene el valor binario del código PCM. La modulación delta surge para suplantar la PCM porque, además de no ser lineal, daba menos rendimiento con una complejidad alta. En esta, la señal analógica se muestra usando una función de escalera. Con esto, las muestras tienen un comportamiento binario yendo de arriba hacia abajo. ¿Qué tal, maestro? Soy Isaac Rocha Torres y el día de hoy seré su ponente del tema 3.4, códigos de línea. Códigos de línea. Llamamos código de línea al formato como se representan los datos para su transmisión de forma digital por un medio físico en forma de señales eléctricas u ópticas. Algunas características importantes son que tienen comportamiento como frecuencias de reloj, tienen una frecuencia máxima, cuentan con un sincronismo y además este tipo de códigos se dan gracias a una corriente continua. Y pues como lo vemos, al igual que cualquier otra señal, tenemos un periodo, una altitud y una amplitud. Dos partes importantes de los códigos en línea es primeramente el dato digital. Este es una representación binaria de un dato. Por ejemplo, el carácter A en código ASCII, esta es su representación a manera de ceros y unos en cómo se lleva a cabo y se representa dicho carácter. Por otro lado, tenemos una señal digital. Este es un conjunto de valores discretos, los cuales son codificados en elementos de señal antes de ser transmitidos. Esto quiere decir, es la forma en la que ya se transmiten un conjunto de datos digitales a manera de frecuencia. Los códigos en línea tienen algunas partes muy importantes.
La primera se comportan o pueden comportarse como una señal unipolar, es decir que la frecuencia solo se va a dar bien por arriba del eje horizontal o por debajo del eje horizontal. Otra es que se comportan también como una señal polar, es decir que pueden estar fluctuando tanto en la parte superior como en la parte inferior del eje. La tasa de datos es la velocidad de transmisión, es cuántos bits se transmiten en una cierta cantidad de tiempo. La duración de longitud de bit es la distancia en tiempo que se encuentra entre un cambio de fronteras, es decir, cuando un bit pasa de un valor 1 a un valor 0. La velocidad de modulación es cuánto tiempo tarda un host en llevar la información a su receptor. Existen muchas maneras mediante las cuales transmitir estas frecuencias de bits. La primera que tenemos es Non-Return to Zero Level o NRCZL para abreviar. Este representa el 1 como un voltaje positivo y el 0 como uno negativo. Se enviará una señal eléctrica de esta forma, 1 voltio cada milisegundo. El receptor detecta el voltaje y cada milisegundo interpreta el bit que se envía. Para evitar errores en este método, analiza el centro del bit enviando para identificar si es 0 o 1. Este receptor solo sabe que habrá un cambio en las fronteras, es decir que a la mitad del bit se identifica si va a cambiar a 0 o se va a quedar en 1. Y este tipo de frecuencia se presenta cuando la señal es muy monótona, es decir, hay muchos valores coincidentes. El siguiente tipo de frecuencia que tenemos es la Non-Return to Zero Inverted o NRCZI. En este es más fácil detectar un cambio de valor, si es 0 o 1, y de esta manera surge este tipo de frecuencia. En este el 1 identifica un cambio de valor, mientras que el 0 no cambia de valor, es decir, analiza los cambios de voltaje. Aquí se identifica el inicio del intervalo. De esta manera es más preciso identificar si hay interferencias. La siguiente tipo de frecuencia que tenemos es la Alternate Mark Inversion o AMI para abreviar. Esta va representada por un voltaje positivo o negativo, mientras que el 0 es la ausencia de voltaje, el 1 no lo es. Con este sistema se asegura un balance mediante una corriente continua. Es muy preciso este tipo. La siguiente que tenemos es la Multi-Level Transmit o MLT3. Aquí la transición es en 0. El 1 sube o baja cuando se presenta un bit. Esto provoca que no se pueda asegurar un componente en corriente continua. Es decir que solamente las fluctuaciones que tenemos se presentan cuando tenemos un 1. Lo podemos ver aquí. 1 sube y cuando llega a su pico máximo vuelve a bajar, pero porque sigue la presencia de unos. El siguiente tipo de transmisión que tenemos es la Manchester. Esta fue la primera en utilizarse por el Ethernet de 10 megabits. El 1 representa una transición de voltaje de negativo a positivo y el 0 como una transición de alto a bajo. El Manchester obliga a una transición de estado siempre la onda estará cambiando, pero el dispositivo debe ser capaz de cambiar o de soportar el doble de datos. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de frecuencia es muy utilizada, pero el hardware que estemos utilizando, el cableado, tiene que ser el doble de potente para lograr este tipo de transmisión. Y por último tenemos la Manchester diferencial. Esta consiste en que el 1 hay una transición y el 0 no hay una transición. Cuando un 1 se produce una transición, en este es más fácil detectar donde hay un cambio de voltaje, y esto permite que la frecuencia
se proteja más en zonas con mayor ruido o cualquier cosa que tengamos. 3.5 Módem, estándares y protocolos. El método más popular de acceso a la Internet por parte de los usuarios y también empresas es el módem. Pues bien, su origen comenzó en el año 1958, cuando Graham Bell inventó el primer módem. Con la llegada de la World Wide Web, fue en la década donde se comenzó a utilizar la red telefónica como un medio de conexión a Internet. Actualmente es un dispositivo que permite conectar ordenadores remotos utilizando la línea telefónica. Mediante esta forma se pueda intercambiar la información entre sí. También este dispositivo convierte las señales digitales en señales analógicas que pueden transmitirse a través de un canal telefónico. La gran cobertura de la red telefónica convencional posibilita casi la inmediata conexión de un ordenador si éste utiliza un módem. Durante este proceso, la información se adecúa para ser transportada por el canal de comunicación. A este proceso se le conoce como modulación o demodulación, y es el que realiza un módem. Es por esto que la palabra módem surge del acrónimo de modulador y demodulador. Un módem es un dispositivo que convierte las señales analógicas en digitales y viceversa. Y es más común ver uno de estos en cada hogar, ya que actúa como un intérprete de señales para nuestros dispositivos que trabajan con conexión Wi-Fi. Los módem reciben la señal de nuestro servidor de internet, ya sea a través de líneas de teléfono, fibra óptica o cable coaxial. De aquí la convierte a señal digital y canaliza esa señal a los dispositivos que estén conectados por Wi-Fi o cable Ethernet. El papel que tiene el módem es esencial porque la señal que se nos administra por nuestro servidor de internet es diferente a la que usan los dispositivos para funcionar. Así que sin módem no tendríamos internet aunque tuviésemos la señal. Los estándares hacen referencia a la modulación y las técnicas de transmisión que son usados por los módems u otros elementos similares. Son acuerdos que contienen especificaciones técnicas para ser usados como reglas para asegurar que todo siga un orden y cumpla su propósito. Hay tres tipos de estándares. Los de facto tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero no son oficiales. Por otro lado, el JURE es oficial definido por la ITU, ISO, ANSI, entre otras organizaciones. Por último, los estándares propietarios son propiedad absoluta de una corporación y su uso sigue sin ser totalmente aceptada en el mercado. La siguiente lista son estándares de facto e internacionales. V22 proporciona 1200 bits por segundo a 600 baudios. V22 bis permite 2400 bits por segundo a 600 baudios, pero es el primer estándar mundial verdadero. V32 proporciona 4800 y 9600 bits por segundo a 2400 baudios. V32 bis proporciona 14400 bits por segundo o baja a 12000, 9600, 7200 y 4800 bits por segundo. V32 Turbo proporciona 19200 bits por segundo o baja a 12000, 9600, 7200 y 4800 bits por segundo. Puede operar a mayores tasas de transmisión de datos con comprensión. No fue estándar de CCITT ITU. V34 proporciona 28800 bits por segundo o baja a 24000 y 19000 bits por segundo y compatibilidad hacia atrás con V32 y V32 bis. V34 bis proporciona hasta 33600 bits por segundo o baja a tasas de transferencia de 31200 o V34. V35 interfaz troncal de paquetes entre un dispositivo de acceso a una red y una red a tasa de transmisión de datos mayores a 19.2 kilobits por segundo.
El V35 puede usar los anchos de banda de varios circuitos telefónicos como grupo. Existen transformadores de género y adaptadores V35. V42. La misma tasa de transferencia que V32, V32 bits y otros estándares, pero con mejor corrección de errores y por tanto más fidedigno. V90. Proporciona hasta 56.000 bits por segundo corriente abajo, pero algo menos en la práctica. El siguiente tema a tocar son los protocolos. Los protocolos de comunicación consisten en las reglas o estándares con los que se definen sintaxis, semántica y la sincronización de la comunicación, al igual que otros métodos. Estos se definen como un sistema de reglas a través de la cual se permite que dos o más identidades que hacen parte de un sistema de comunicación puedan justamente comunicarse entre sí para transmitir información a través de cualquier clase de variación en una magnitud física. Los protocolos más comunes que tenemos son los siguientes. El primero es el TCP o Transmission Control Protocol. Este está orientado a las comunicaciones y a la transmisión de datos. Es confiable. Se encarga del ensamble de los datos que provienen de cargas superiores a los paquetes estándares. El siguiente es el HTTP o Hypertext Transfer Protocol. Este permite que se recupere información, además de hacer búsquedas indexadas, las cuales posibilitan saltos intertextuales de modo eficiente. Se pueden transferir textos en múltiples formatos. El siguiente es el FTP o File Transfer Protocol. Se usa para transferencias remotas de archivos. El siguiente es el SSH o Secure Shell. Se desarrolló para mejorar la seguridad de la comunicación en Internet. Elimina el envío de las contraseñas que no están cifradas y la información siempre está codificada. Continuamos con el UDP o User Datagram Protocol. Este se destina para las comunicaciones sin conexión y que no disponen de mecanismos para transmitir datagramas. Continuamos con el SNMP. Este utiliza el UDP para el transporte de datos y utiliza en distintos términos del TCP, como administradores y agentes, en vez de clientes y servidores. Como siguiente tenemos el TFTP. Este es utilizado para transferencias, es muy sencillo y sin complicaciones, no dispone de seguridad. Y por último tenemos el SMTP. Se compone por varias reglas que van a regir el formato y la transferencia de los datos al enviar correos electrónicos. Gracias a los estándares que cubren la modulación y la transmisión de un módem, en cuestiones de velocidad, verificación, errores y la comprensión de datos, el flujo de la información es controlado y puede ser efectuado de forma eficaz. Con los protocolos se ha concretado diversas formas para dirigir el flujo de un mensaje entre máquinas remotas, ambas enlazadas con el fin de comunicarse. Con el uso de los protocolos se garantiza la transmisión y la recepción de una información o datos de una forma segura. El módem ha fluctuado a lo largo del tiempo y se ha vuelto un punto clave para transferir datos a través de señales que se modulan y demodulan en él. De esta manera, su función primordial se relaciona con el Internet, puesto a que todos los datos que queremos transferir a través de una red necesitan de este dispositivo como si fuera un traductor. Estos componentes han dado pauta para que las telecomunicaciones sigan evolucionando y se mantengan más presentes en la actualidad.